somos pocos, Sí. pero como decían aquellos que no queremos recordar, somos pocos pero locos. No, somos pocos pero de Cristo, locos pero por el Señor, Sí. porque el Señor nos rescató, porque nos amó y quiso salvarnos de manera inmerecida. Vamos a continuar entonces ahora con la tercera parte de nuestro estudio sobre las ofrendas. Ya hemos visto los anteriores, hemos definido lo que es la ofrenda y dijimos que era una obra de gracia, que era algo motivado por el Señor, que era algo que el Señor movía a contribuir y que debe de ser de manera sacrificial, porque debemos de dar no de lo que nos sobra, sino como una ofrenda nuestra, primero nosotros mismos al Señor y luego nuestros recursos para el avance de la obra de Dios. Y escuchando a un predicador conocido por algunos de nosotros, David Robles, y él no había logrado ver eso yo, y él decía: ¿para qué sirven los recursos de la iglesia? ¿Para qué sirven? ¿Para qué ofrendamos? Decía, bueno, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Nos sirve para tres cosas: para glorificar y exaltar a Dios, ¿sí?, para edificar a los santos y para alcanzar a los perdidos. Y dice él, realmente los recursos de la iglesia deben ir enfocados hacia ese propósito. No podemos apartarnos de allí, porque si nos apartamos de allí y nos volvemos una institución de ayuda social, perdemos el propósito. El propósito nuestro es exaltar a Dios. ¿Y cómo exaltamos a Dios? Por medio de la edificación de los santos. ¿Y cómo edificamos a los santos? Por medio de su palabra. Entonces el objetivo de los recursos de la iglesia son para mantener estos propósitos, que continúen, que avancen, que se mantengan. Algo importante de notar después de eso es quién debe administrar las ofrendas de la iglesia. Ustedes saben que hay lugares donde los pastores son los que administran los recursos de la iglesia y el pastor anda ahí viendo, comprando todo y haciendo todo. Y está bien, sin embargo, la cuestión es que aquí Pablo nos va a dar algunas cualidades que deben de cumplir aquellos que administran la iglesia. ¿Quiénes son los que administran las ofrendas de la iglesia? Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Busquen por favor ahí segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 24. En este pasaje, segunda de Corintios 8, 16 y 24, se enseñan tres distinciones de los que administran las ofrendas, que nos ayudarán a identificar a las personas que pueden administrar y deben administrar los recursos de los santos, los recursos que ponemos todos en la ofrenda. Segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 24. Dice Dios en su palabra: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas,
y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos venir ante ti porque sabemos que la única manera de poder ser alumbrados por tu palabra es siendo guiados por tu Espíritu. Queremos, Señor, suplicarte que tú obres en nuestras vidas de tal manera que podamos no solo exponer bien tu palabra, sino también recibir tu palabra con solicitud, Señor. Ayúdanos a ser buenos oidores de tu palabra y también buenos hacedores de ella. Que no quede simplemente en un cúmulo de información, sino que pase, Señor, a nuestra vida práctica, a nuestra forma de vivir, que podamos glorificarte, Señor. Es nuestro anhelo en esta mañana que tú seas quien nos enseñe. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. En Hechos capítulo 6 encontramos la primera vez que hay la necesidad de delegar a hermanos para poder administrar recursos. En Hechos capítulo 6, aunque algunos piensan de que estos, y de hecho la Biblia, si ustedes se fijan ahí, dice elección de los 7 diáconos. Realmente no en el sentido diáconos del Nuevo Testamento, tal vez no podríamos considerarlos así. Sin embargo, es muy interesante la forma en cómo ellos fueron elegidos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Les daban comida a las viudas. Y había una razón en ese tiempo, había muchas viudas porque muchos soldados, muchos hombres eran tomados por soldados, había muchas guerras, muchas mujeres quedaban sin sus esposos porque los esposos morían, y también había muchos huérfanos. Aquí se habla solo de las viudas, y las viudas estaban que recibían una ración diaria, recibían alimento. Ellas comenzaron a ser desatendidas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí en este tiempo se les hubiera dicho a los apóstoles: ya no quieren hacer nada, no quieren trabajar. Pero no, ellos tienen razón en el sentido de que hay una función principal dentro de la iglesia, y no darle de comer a las viudas. La función principal en la iglesia es la palabra de Dios, y ellos están bien en decir: nosotros no podemos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay una prioridad aquí, y esa es esta, la palabra de Dios. Sin embargo, dicen ellos, entendemos la situación. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, noten cómo deben de ser, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, noten cómo era este hombre, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Noten el resultado: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, que la iglesia fue edificada por el trabajo de uno y de los otros,
por no descuidar lo principal, pero tampoco por descuidar lo secundario. Entonces, este es un buen parámetro para pensar quiénes deberían administrar las ofrendas de la iglesia. Pablo nos da entonces tres distinciones, tres cualidades que deben de cumplir aquellos que administran los recursos en la iglesia. En primer lugar, debe haber una disposición de los que administran. Noten, es una disposición puesta por Dios. Noten lo que dice allí, versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Una de las verdades de la iglesia es que todo trabajo dentro de la iglesia es voluntario. La coacción para que se lleve a cabo un determinado propósito no es válido. No es válido coaccionar, obligar a las personas que hagan algo, una labor de la iglesia, aunque sea algo espiritual, aunque sea algo bueno, aunque sea algo que sabemos que agrada a Dios. Aunque podemos motivar a las personas, y de hecho debemos de hacerlo, para que sirvan con diligencia, y como pastores podemos exhortar a otros a que sirvan con devoción y fidelidad al Señor. En últimas, los hermanos deben ser movidos por el Señor, porque en última es a quien sirven. Noten, interesante eso. Y de quien recibirán el elogio o la reprimenda en aquel día. Pablo da gracias a Dios por la forma en que dispuso motivar a Tito para que llevara a cabo la obra de coordinar los donativos que serían entregados por los corintios. En los primeros versículos, Pablo mostró lo que es la ofrenda cristiana, un acto debido a la gracia de Dios, un acto posible a pesar de las circunstancias, un acto voluntario que es un privilegio también, que es una entrega al Señor primeramente y que puede ser promovida. Luego, en los versículos 7 al 15, nos da las razones por las que debemos ofrendar, porque concuerda con las otras prácticas espirituales, y esta es una práctica espiritual también, porque comprueba la sinceridad del amor profesado. En tercer lugar, versículos 8 al 9, porque cumple un compromiso adquirido, en versículos 10 al 12, porque conlleva el cuidado mutuo. Y al final, los versículos 13 al 15. Ahora, noten esto que dice Pablo aquí, que puso en el corazón de Tito. Es el Espíritu Santo quien inclina nuestro corazón para hacer aquello que a Dios agrada. ¿Cómo podremos saber? Y esa es una pregunta que debemos hacerlo. ¿Cómo podremos saber si Dios nos está motivando a hacer algo que Él quiere? ¿Cómo podemos saber si lo que estoy sintiendo es algo movido por el Señor o no? Bueno, en primer lugar, muy importante, es si lo que deseo hacer no contradice la palabra de Dios. Si hay pecado en mis motivos, es seguro eso no viene de Dios, sino de mis propias concupiscencias. Recuerdo hace algunos años, allá en Dulce Nombre de María, una persona que estaba allí se fue de la iglesia, y de repente le preguntamos, Jaime creo que fue quien fue y habló con ella, y le dice, es que yo tengo problemas porque yo he llegado varias veces a esa iglesia y a mí no me han dejado servir. ¿Cómo no me han dejado servir? Le dice Jaime, si hay varios lugares donde usted podría servir. No, es que yo lo que hago en las iglesias es cantar alabanzas, y a mí no me han dejado cantar alabanzas. Así que como no me han dejado cantar alabanzas en la iglesia, entonces yo me fui. Bueno, quizás ese motivo no era muy espiritual. Ese motivo no era obviamente espiritual. Sin embargo, eso es lo primero que deberíamos de verificar si queremos saber si Dios nos está inclinando a hacer algo, motivando a hacer algo por el Señor. En segundo lugar, si lo que quiero hacer edifica a la iglesia. ¿Va a edificar esto que quiero hacer? ¿Va a edificar a la iglesia? En tercer lugar, si lo que deseo hacer
producirá mayor santificación. No solo en los demás, sino también en mí. Lo que quiero hacer producirá mayor santificación. Y en cuarto lugar, si lo que deseo hacer está en mis posibilidades. Puede que yo tenga ganas de hacerlo, pero puede que no pueda hacerlo porque no tengo las posibilidades. A mí me gustaría cantar, pero yo no puedo cantar, hermano. Mejor que canten los hermanos. O sea, ¿para qué sacar gallo aquí en público? No, o sea, uno debe de ser consciente de lo que uno es capaz. Hay gente que puede decir, pues me gustaría tocar la batería, pero realmente, ¿quién podría hacerlo? O sea, solo aquel que el Señor de alguna manera le ha dado la habilidad para poder hacerlo. Y así, hermanos, debemos de considerar estas cosas para saber si el Señor nos está llamando a hacer una función, un servicio para la iglesia. Es un buen parámetro, no es infalible. Estoy haciendo esto simplemente pensando en cómo debería de hacerse o cómo debería identificar si el Señor me está motivando a hacer algo para la obra del Señor. Pero noten que Tito sí fue motivado, y fue motivado por el Señor. Pablo sabía, Pablo estaba seguro, o sea que no es subjetivo, Pablo está seguro de que Tito está siendo movido por el Señor para hacer una labor espiritual, una labor que Dios desea que Tito haga. Él puso en el corazón de Tito. El verbo poner está relacionado con dar, donar, producir, conceder, confiar incluso. Solo ha sido usada esta palabra en 3 ocasiones, en Hechos 14:3, de una concesión de Dios para con los apóstoles, para que por medio de sus manos se hicieran señales y prodigios. Luego en 1 Corintios 15:57, Dios nos da la victoria, nos provee la victoria. Y por último, en este pasaje se traduce como puso, poner, como pone. Dios puso en el corazón de Tito. Es un sentimiento, es un sentimiento, pero un sentimiento puesto por Dios. Produjo quizás, esta palabra sería quizás mejor, que el Señor produjo en el corazón de Tito, motivó en el corazón de Tito el deseo de servir. Y noten que Tito había regresado hace poco, él es el que le trajo la información según ahí 1 Corintios 2, él ha regresado y ahora Tito es motivado a regresar de nuevo a los Corintios. Dicen que eran varios días de camino lo que había que pasar para poder llegar de donde estaban los Corintios, donde estaba Pablo, probablemente sea Macedonia, quizás en Filipos, en alguna de estas iglesias en Macedonia. Porque Pablo, se acuerdan, al principio les está dando el testimonio de cómo ellos han dado y han dado más de su propia voluntad y se dieron a ellos mismos, estaba como si teniéndolos muy cerca. Ahora en la parte 2, en la parte segunda, la segunda parte del versículo 16, dice Pablo esto también, versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Noten que esta disposición de Tito era compartida con Pablo. Pablo ya sentía esa necesidad de ir y servir a los corintios, y Tito comenzó a sentir lo mismo. Tito comenzó a compartir con Pablo ese anhelo de poder ir y recoger las ofrendas para poder llevarlas a los pobres en Jerusalén. Pablo dice que Tito llegó a tener la misma solicitud por los corintios y para ir y edificarlos y motivarlos a continuar con la obra de gracia que había comenzado un año antes. En 2 Corintios 2, 12 y 13 se nos narra que Pablo había buscado a Tito y al fin lo encontró cuando Tito regresó hacia él para traer las noticias, las buenas noticias. Pablo no tenía reposo porque quería saber qué había pasado con los corintios después de su carta dura. Recuerdan de que se cree de que cartas a los corintios no fueron solo 2, sino que fueron 4. La primera de ellas es la que motiva de alguna manera la reacción que se presenta en 1 Corintios. Esa es la segunda carta. La tercera carta es una que no tenemos
Y esta que tenemos en este momento es la cuarta carta realmente. Esa carta tercera parece que fue una carta que se le llamó una carta dura de Pablo. Fue cuando Pablo lo reprendió de manera dura, de manera fuerte, y los hizo entrar en razón, y cómo eso había ocasionado de que Pablo estuviera un poco ansioso para recibir las noticias de Tito, de cómo habían reaccionado los corintios. Y para su gozo, cuando Tito llega, le comenta de que la mayoría de ellos se habían arrepentido y habían regresado a tener una buena disposición para el apóstol Pablo. Eso es interesante porque Tito ya tenía experiencia con ellos. El amor de Pablo por los corintios y su deseo de ayudarles a manifestar su compromiso pleno con la obra del Señor fue secundado por Tito, quien después de haber regresado a Pablo, regresaría nuevamente motivado por el Señor. Noten que allí la palabra solicitud, Pablo la usa en el sentido de diligencia, en el sentido de que Tito quería hacer aquello, quería regresar a los corintios. Puso la misma solicitud y el mismo deseo de Pablo para poder regresar a los corintios. Noten en el versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y noten de nuevo, esta disposición es una disposición voluntaria, es una disposición puesta por Dios, es una disposición voluntaria. O sea, aunque Dios había producido en Tito eso, Tito responde a esa motivación de Pablo y del Señor en su corazón y decide ir. Aunque Pablo exhortó a Tito y Dios había inclinado a la empresa de regresar a los corintios, fue Tito quien voluntariamente quiere ir a ellos de nuevo. Tito sabe que hay cosas que quedaron inconclusas, como es el caso de las ofrendas, y que requieren la atención de alguien más experimentado. Es por eso que cuando Pablo le escribe a Tito, realmente Pablo escribe a Tito como un compañero, como alguien que sabe hacer lo que debe de hacer. Tito había sido diligente en su obra entre los corintios, había sido capaz de apagar un fuego, algo que parecía que se iba a convertir en una catástrofe para la iglesia. Tito llegó, Dios usó a Tito para apagar todo sentimiento de agresividad contra el apóstol Pablo. Era un buen colaborador, era un hombre, un pacificador, un hombre que llegó allí para traer la paz entre los corintios y Pablo. De manera que externamente Tito fue motivado por Pablo, internamente fue motivado por Dios, pero también Dios usó la propia voluntad de Tito para querer regresar y hacer la obra. Luego en los versículos 18 y 19, noten que esta disposición que es puesta por Dios, esta disposición que es voluntaria, esta disposición que es interna, que es motivada por el Espíritu, eso también una disposición respaldada. En los versículos 18 y 19 dice Pablo, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Noten que en los versículos 18 y 19 hay una disposición respaldada. No está hablando de que este hombre era un salmista. Yo he escuchado predicaciones donde cuando Pablo aquí dice de que a este hombre, la alabanza de este hombre se oía por el resto de las iglesias, dice que este hombre era un cantante que cantaba, alababa al Señor y esa alabanza se oía en todas las iglesias. No, de lo que estamos hablando aquí, o de lo que Pablo está hablando aquí, es que este hombre era reconocido como un hombre piadoso, un hombre confiable.
era respaldado, las iglesias respaldaban el envío de este hombre, sabían que este hombre era un hombre confiable en quien se podía depositar esta tarea. Lo que Pablo está diciendo entonces que este hombre era elogiado, de hecho esa es la palabra que se podría traducir, lo reconocían o lo recomendaban. Es incierto porque Pablo no da su nombre, porque noten que no dice, solo dice el hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias, que iba a enviar con Tito. No nos dice Pablo por qué no dice el nombre. Algunos conjeturan de que podría haber sido Lucas, de quien se está refiriendo, y como Lucas era bien conocido, no necesitaba que dijera su nombre. Otros presentan a otras personas que se describen en las escrituras. Sin embargo, parece que era irrelevante, no importa el nombre de este hombre. Lo importante es que este hombre era conocido. Lo cierto es que este hombre era un hombre que había sido reconocido por las iglesias, la gente lo conocía, sabía quién era, y con el solo hecho de presentarse, los corintios iban a saber por qué es que Pablo lo estaba enviando. Este hombre era un hombre íntegro, lleno del Espíritu Santo, eran las mismas cualidades que presentaron y servían en Hechos 6. Las iglesias habían experimentado, eran testigos de cómo Dios obraba por los servicios de este hombre. Este hombre habría sido designado por las iglesias, y aquí designar habla de delegar, de entregar una comisión. Era nombrado, podría incluso decir, era nombrado por las iglesias para realizar una función que debía realizarse, una función que requería de integridad y requería de un hombre que fuera un hombre fiel. En Esdras capítulo 1, versículo 5, dice que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y noten aquí esto, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Noten cómo Dios es quien motiva a las personas. En el Éxodo también, en Éxodo, Dios movió el corazón de los hombres para dar, para ofrendar, en Éxodo 35, 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Noten, allá Dios motivó, aquí su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Hermanos, debemos ser sensibles ante el llamado de Dios a servir en un área específica. Yo no sé dónde el Señor nos está llamando a servir. Lo que sí sé es que todos necesitamos servir, ser siervos del Señor, servir al Señor sirviendo a su pueblo. Una iglesia donde hay muchos señores y pocos siervos se demuestra en el descuido de los demás hermanos, en el descuido hacia otros, hacia los creyentes, hacia los cristianos. Un hermano muy querido en México nos comentaba de que ellos tenían por regla que cuando un hermano venía y decía, hermano, yo creo que deberíamos de tener un ministerio de ayuda para los huérfanos. Oh, perfecto, hermano, sí, tienes razón, realmente ya lo habíamos pensado, pero nos faltaba la oportunidad, pero quizás Dios lo ha elegido a usted para liderar ese ministerio. Debería de comenzar a hacerlo, tiene todo nuestro apoyo. Usted debería de hacerlo, porque el Señor lo está llamando quizás a esa obra. Hay hermanos que se dedican, por ejemplo, un hermano me comentaba que tenía él un ministerio de ir y visitar a los que estaban abandonados por las iglesias. Personas que ya no vienen a la iglesia y que las iglesias, no vino, hay que ver qué le pasa. Ellos van y lo visitan y van y trabajan con ellos. Qué bueno, o sea, aquí hay oportunidad para servir en todas las áreas realmente. Creo que a nadie le hemos dicho ahora, no nos sirva en esta área. O sea, todos los que han venido aquí han dicho, hermanos, yo creo que podría servir en esta área. Algunos hasta les motivamos, hermanos, sirven en esta área, por favor, ayúdenos, ¿quién está?
Pero es así, realmente tiene que ser el Señor quien mueva. Aquellas personas que van a ser aquellos que van a administrar recursos de la iglesia, deben ser aquellas personas a quienes el Señor haya puesto tal disposición. Aquellos que esa disposición ha sido puesta por el Señor, ha sido motivada en su propio corazón. Ellos están convencidos de que deberían de hacer tal función, tal ministerio. Por ejemplo, no tenemos un ministerio de visita a los enfermos. ¿Sí? ¿Cuán importante sería un ministerio de visita a los enfermos? No solo de nuestra iglesia, quizás de nuestros propios familiares, ir y orar con ellos. Cuando están enfermos, las personas generalmente son más sensibles a escuchar el Evangelio, ¿verdad? O sea, tenemos tantas cosas que podemos hacer, hermanos, pero el Señor tiene que motivarnos. A cada uno de nosotros nos tiene que motivar a ir en un determinado función dentro de la iglesia. En el caso de aquellos que van a administrar recursos del Señor, deben de ser personas que tengan esa disposición para hacerlo. En segundo lugar, versículos 19 al 21, hay una dignidad de los que administran. No solo una disposición, sino también una dignidad de los que administran. Ve el versículo 19, la segunda parte del versículo 19 dice, para nuestra predicación, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Esta dignidad debido al propósito, un propósito doble que Pablo presenta aquí para la gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Pablo dice que los recursos están siendo administrados ya. Probablemente las ofrendas de Macedonia ya estaban listas, quizás estaban en el poder del apóstol Pablo y de sus compañeros, y lo que recibirían de parte de lo de Acaya, o sea de los corintios, sería llevado con el temor y el cuidado que merece manejar los recursos que le pertenecen a Dios. David Valleski, hablando sobre este pasaje, dice: el rey Salomón lo había explicado así en su libro de Proverbios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Pablo, que estaba consciente de esta verdad, se esmeraba, dice Valleski, se esmeraba en que todo aspecto de la colecta, tanto en el dar como en el de reunir, se llevara a cabo de manera que le diera gloria a Dios. Esto era algo de lo que Pablo estaba consciente constantemente. La colecta era para rendirle alabanza y gloria a Dios, termina diciendo el hermano. De tal manera que Pablo dice de que él está administrando esos recursos para la gloria del Señor. Y cuán importante es pensar en esto. Cuando administramos recursos que pertenecen a la iglesia, debemos recordar que son para la gloria del Señor, que todo lo que hacemos y todas las cosas que invertimos deben de ser para la gloria del Señor. Pablo está seguro que podía contar con que los corintios reanudarían lo que había comenzado un año antes. Sabe que no quedará defraudado, porque ya habían demostrado su genuino arrepentimiento y su compromiso renovado con el mismo apóstol. Ahora les dice que su propósito en la administración no es vivir bien, no es vivir con lujos. Y esto, hermanos, realmente está siendo muy peligroso en los últimos tiempos, porque hay mucha gente, ya antes lo ha ocurrido con los falsos, que se han metido al ministerio con el objetivo de reunir riquezas, tener una vida ostentosa y voluptuosa y de todos los placeres habidos y por haber. Y es peligroso también al recordar que los recursos que los hermanos dan deben ser enfocados de manera adecuada. Pero es peligroso de que hay muchos hombres también que pueden ser tentados a meterse al ministerio por esas cosas, por dinero específicamente. Tal vez no porque amen el dinero y para que van a torcer la palabra para obtener dinero o para sacarles dinero con engaño,
Pero realmente, si somos honestos, debemos de ver qué es lo que realmente persigue. Un falso maestro persigue el ¿qué? ¿Dinero para qué? Para vivir de manera holgada, voluptuosa, con placeres, con todos los lujos. Pero es triste ver cómo algunos hermanos están en el ministerio y reciben recursos, algunos con ese fin también. No toman, no fuerzan, no corrompen la palabra para obtener recursos, pero les gusta vivir así, les gusta vivir de esa manera, opulenta. Y creo que si el Señor nos ha dado recursos, debemos de administrarlos sabiamente, debemos de disfrutar las cosas que el Señor nos ha dado. Pero si no nos lo ha dado, debemos de servir al Señor igual, de la misma forma como lo haríamos si tuviéramos todos los recursos. O sea, deberíamos de servir al Señor de corazón, como para el Señor, no para los hombres, para edificar a la iglesia, no para edificarme solo a mí y a mi familia. Es difícil pensar en eso. Pablo sabe, y por eso Pablo dice aquí de que él está administrando los recursos para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Ese debe de ser también nuestro objetivo al administrar recursos. O sea, no estamos aquí para ponerle piezas de oro al templo, ni para poner ladrillos. Sí, si el Señor nos provee y algún día podemos construir, comprar, quizás un, no sé, aunque yo creo que cada vez se va a volver más difícil. Vamos a tener una gran mansión en el cielo, mejor acostumbrémonos a vivir así. Pero igual, o sea, si el Señor diera la oportunidad, magnífico, hagámoslo. Pero debemos recordar que todo lo debemos hacer para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Noten que en la segunda parte, versículo 20 y 21, ahora Pablo dice, evitando que nadie nos censure. O sea, Pablo viene describiendo a Tito, describiendo al hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias, y ahora comienza a hacer como un pequeño paréntesis ahí, hablando de cómo él ya lo está haciendo. Dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Noten esta dignidad debido a la transparencia. Pablo y los suyos hacen las cosas con transparencia para evitar que alguien los censure en cuanto a esta ofrenda. Y cuando hay dinero de por medio, hermano, eso es fácil. Cuando alguien administra recursos abundantes, como Pablo lo dice aquí, es fácil ser señalado. Aquí cabe mencionar que aunque no todos los corintios se habían vuelto en su amor y celo por Pablo, Pablo sabe que habrán cosas donde, como ha pasado antes, puede ser criticado o culpado de que tiene un interés excesivo en el dinero o que sus motivos no son puros. Para curarse en salud, el apóstol está buscando ser lo más transparente posible, está buscando la excelencia en esa área. En otras palabras, la irreprensibilidad de Pablo y los suyos también tiene que ver con el aspecto financiero de cómo administran los recursos. Esperamos que en unas semanas aquí les presentemos cómo se han administrado los recursos de esta iglesia durante el último año, para que ustedes vean. Si ustedes quieren una copia de ese material, también se los damos, hermano, para que usted verifique allí en qué se ha gastado lo que usted ha dado, lo que usted ha ofrendado. No tenemos ningún problema nosotros con que un hermano venga y diga, hermano, yo quiero saber en qué han gastado el dinero el último año. Ahí está el hermano, ahí está el hermano. A él le pueden decir, le pueden preguntar. Noten el versículo 21, continúa diciendo que está continuamente esforzándose por hacer las cosas honradamente, procurando, habla de algo continuo, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor. Sí, si usted es alguien que teme al Señor, va a hacer las cosas bien delante del Señor, pero no solo delante del Señor, dice Pablo allí, sino también delante de los hombres. ¿Cuán importante es esto? Hay iglesias donde usted no puede pedir información sobre los recursos. ¿Qué? Que se lo van a dar.
Usted puede ir y decirle, deme información sobre la ofrenda. Ahí espere sentado. Y está en reserva. No puede estar en reserva. ¿Por qué voy a ocultar yo en qué se ha gastado los recursos? A menos que yo he mal administrado algo, a menos que yo he tomado algo para mí que no me correspondía. No tengo nada de qué avergonzarme. Aquí está. Vean, aquí está todo lo que tenemos. Esto es lo que hemos recibido, esto es lo que se ha gastado. Aquí está. Tenemos 0.250, dijo mi hermano, unos $6, no me cuenta lo que tenía. Bueno, Pablo habla de honradamente como todo lo positivo, lo correcto, lo que es honesto, lo hermoso, lo que es de excelente calidad, dice un escritor también. Realmente hace referencia a hacer las cosas buenas, hacer las cosas que glorifiquen a nuestro Padre. En Mateo 5:16 se dice eso. Habla de las buenas obras que Cristo ha mostrado del Padre en Juan 10:32. Esta palabra, entonces, este término honradamente, habla de eso. De honestamente, hacer las cosas honestamente delante de Dios y delante de los hombres. El empeño que Pablo pone en la administración de recursos deja sin argumentos para aquellos que buscan desacreditarlo a toda costa. Es por ello que aunque sabe que aunque está administrando de manera recta y honesta, se esfuerza de la misma forma en presentarse íntegro en lo referente a este asunto. Y noten que no está administrando pocos recursos, porque dice allí, noten, evitando ser esta ofrenda abundante en el versículo 20, esta ofrenda abundante que administramos. Pablo, ¿y quién más? Las personas que están con Pablo. O sea, están administrando eso, incluido Tito. Noten entonces que esta dignidad de los que administran es una dignidad entonces debido al propósito alto de glorificar a Dios, y además es una dignidad debido a la transparencia. Están siendo transparentes en la administración. Y la doctrina de la omnisciencia de Dios es consoladora para quienes buscan adorar a Dios. Es consoladora para aquellos que están delante de Dios siempre, que sus corazones y sus intenciones están delante de Dios siempre. La doctrina de la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todo, aún las intenciones de nuestro corazón, y delante de quien no tenemos nada que ocultar. Somos como cartas abiertas delante de Él, dice. Nada se oculta, y lo veíamos eso ahora en Apocalipsis. Nada se ocultará delante de su presencia. En otras palabras, si se ha hecho algo bueno, no tenemos nada que temer. Si hemos administrado correctamente lo que Dios nos ha concedido administrar, no tenemos nada que temer. Pablo, de hecho, en 1 Corintios 4:1, afirma que ya que somos administradores de los misterios de Dios, agrega en el versículo 2, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Se acuerdan a qué hace referencia este fiel? ¿O a qué hacía referencia en nuestro contexto? ¿A qué hacía referencia fiel? No sé si se acuerdan de las básculas romanas. ¿Alguien tuvo la oportunidad de conocer una de esas? Básculas romanas. Era una báscula con un palito así, que se le iba poniendo, tenía varios ganchitos, y usted le iba poniendo y iba moviendo el peso, y de acuerdo así se pesaban las cosas. Esa báscula tenía un palito, y la idea es que el palito estuviera alineado completamente. Cuando estaba alineado significaba que el peso de aquí correspondía al peso que estaba en el palito, y a eso se le llamaba fiel en nuestro contexto. Es alguien que está alineado. Era un palito que estaba alineado. Y si pensamos en esto, lo que Pablo está diciendo es que él trabaja y administra de manera fiel lo que el Señor le ha dado. Lo que el Señor le ha dado. Se administra de manera correcta, tal como el Señor quisiera que se administrara.
Por último, los versículos 22 al 24, encontramos la tercera cualidad de los que administran los recursos en la iglesia. Debe ser una designación de los que administran, la designación de los que administran. Ya vimos la disposición al principio, la dignidad de los que administran y ahora la designación de ellos. Pablo en el versículo 22 y 24 parece que trae de nuevo lo que acaba de decir en los versículos 16 al 21. En los versículos 22 al 24 regresa diciéndonos, hermanos, enviamos también con ellos, o sea, con el hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias, o aquel hombre que era alabado por los hermanos de la iglesia, era reconocido. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. Noten en el versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado. La designación de los que administran debe ser una designación comprobada. Pablo habla ahora en el versículo 22 de otro hermano de quien tampoco dice su nombre. Lo cierto es que en la forma en que este hombre es descrito, cuya diligencia hemos comprobado, muestra que este hombre tenía igual reputación que Tito y igual de reputación que el otro hermano a quien se le había asignado la labor de ir por las iglesias a Corinto. Una buena reputación que había sido comprobada continuamente en diferentes áreas a donde se le había asignado una tarea específica. Este hombre, quizás al igual que el anterior, era bien conocido por las iglesias, pero especialmente por los corintios, pues dice Pablo, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Él conoce a los corintios lo conocen a él. Él sabe cómo van a responder, y por eso Pablo también lo envía. Este hombre había sido probado y comprobado en diferentes áreas. Había sido puesto de manera intencional en diferentes áreas para que sirviera para notar su fidelidad. Pablo ha enviado a este hermano, igual que a Tito y al primer hermano mencionado, porque goza de la confianza también de los corintios. Este hombre había demostrado que era fiel en lo poco, y si era fiel en lo poco, le podía confiar lo mayor. Y esto es importante, hermanos, porque algunas veces nos dejamos de ir por lo que la gente dice, por la forma en cómo la gente habla. Bueno, confiémosle este ministerio, confiémosle eso a este hermano, pero no es como la gente habla solamente. Debemos de comprobar su fidelidad, debemos de comprobar su honestidad, su amor por Dios y por la palabra y por los hermanos. Comprobando en 2 Corintios 8:8 se dice que Pablo puso a prueba la sinceridad del amor de los corintios. Ahora dice que ha puesto a prueba el amor, la fidelidad de este hombre también, una y otra vez, dice Pablo. Y esto debe de ser garantía de los corintios, que este hombre en esta nueva área que se le está asignando, en esta nueva labor que se le está asignando, va a hacer lo mismo, va a salir aprobado, va a hacer las cosas bien, porque las va a hacer delante del Señor y no delante de los hombres. Pablo y los suyos pusieron a prueba, no solo una vez, sino varias veces a este hombre, y este hombre salió aprobado. Esto es importante. Esta designación también es una designación compartida o coordinada, podría ser. Noten en el versículo 23, Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos,
son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, por un lado estaba Pablo respaldando a Tito, y que los corintios ya lo conocían, y por otro lado las iglesias están respaldando a estos hermanos. O sea, no es solo un testimonio el válido, no es solo la opinión de Pablo la válida aquí, la opinión de Pablo y de las iglesias que están respaldando que estos hombres sean administradores de los recursos que los corintios van a enviar. Y es probable que esto sea así y que Pablo decida enviar no solo a Tito, sino también a estos otros hermanos para cuidar a Tito también, la reputación de Tito. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que solo Tito venga, a Tito Pablo lo maneja, Pablo le dice qué hacer y Tito le hace caso a Pablo. O sea, y por eso mandó a Tito. No, aquí están estos dos, que tampoco, aunque son bien conocidos, tienen reputación y las iglesias los están designando, las iglesias los han mandado para que hagan esa labor específica. Note, el apóstol Pablo se refiere a Tito como un colaborador suyo, como alguien que está allí. Esta palabra colaborador habla de un compañero. En otros contextos, por ejemplo en Mateo 22:30, se habla de cómplice. Esa es la misma palabra que se usa aquí como compañero. También en otra parte de las escrituras, por ejemplo de Jacobo y Juan, dice que eran compañeros, o mejor dicho, que eran socios de Simón Pedro en su negocio de pesca. Pablo no quiere que los creyentes de Corintio sean partícipes, noten, socios, compañeros de los demonios. Es esa misma palabra que Pablo usa aquí para referirse a compañero y colaborador. Habla de una persona, habla por un lado de la humildad de Pablo al considerar a otro igual a él, aunque era un discípulo obviamente de él, lo considera uno igual. Pero también habla de la función que este hombre había hecho al ganarse la confianza de Pablo, al ganarse la confianza de la iglesia, al demostrar con su vida y con sus hechos que está allí para servir a Cristo, para servir a la iglesia de Cristo, para adorar a Cristo, para glorificar a Dios, que es lo que hacemos todos. Siempre me ha gustado esa expresión que usan en algunas iglesias pentecostales, hermano pastor. Es que, hermano, eso es lo que somos los pastores. Los pastores no somos dueños, no somos gerentes, no somos jefes. Los pastores somos un hermano que ha sido puesto por Dios para predicar, edificar a la iglesia por medio de la palabra. Somos el hermano pastor. No somos el pastor incansable, ¿verdad? El pastor general, el pastor, qué sé yo, la cuarta persona de la Trinidad o algo así, o el querubín o el apóstol. Todos esos títulos tienen el objetivo de exaltar al hombre. Nosotros no estamos aquí para exaltarlo nosotros. Estamos aquí para adorar a Cristo, para servir a Cristo en las áreas donde el Señor nos ha puesto. En este caso, estos hombres eran para edificar a la iglesia, para ayudar a la iglesia a ser llevado este donativo para los pobres de Jerusalén. Bob Hudley hace una pregunta aquí en el versículo 24, porque en el versículo 24 Pablo dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. El apóstol les dice a ellos: mostrad, es un imperativo que alienta a la iglesia de los Corintios a retribuir la confianza depositada por Pablo al enviar a estos tres embajadores, a estos tres apóstoles, en un sentido, enviados, apóstoles no enviados, a estos tres apóstoles, hermanos, que iban a hacer la labor de recolectar la ofrenda que ellos habían reunido para los pobres en Jerusalén. Hutley menciona, la pregunta exegética es: ¿a quién se refiere mostrarles? Y contesta él: podría referirse a los pobres en la iglesia en Jerusalén. O sea que los corintios debían mostrar el amor y su disposición para entregar las ofrendas y ayudar a los pobres en Jerusalén. Dice él:
La iglesia de Corinto demostró su amor por medio del regalo para la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén. Su generosidad demostró a las otras iglesias gentiles que estaban cooperando y siguiendo el ejemplo de Pablo. En segundo lugar, dice él, podría referirse también a las otras iglesias, mostrar a las otras iglesias. La mejor opción, dice Hudley, es mostrarle a las otras iglesias. Yo creo que hay una tercera opción y es mostrarle a ellos, porque quienes estaba enviando Pablo es a ellos, a quienes le tenían que mostrar a ellos su devoción es a ellos. Mostrar pues para con ellos, y eso yo creo que allí no hay donde perderse, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Ellos como representantes de las iglesias, al mostrarles ellos la retribución, lo que quieren enviar, su generosidad a ellos por los santos de Jerusalén, no solo están mostrándole a ellos esa buena disposición que Pablo, esa buena opinión que Pablo tiene de ellos, sino le están mostrando a las iglesias que los enviaron a ellos y a Pablo mismo, e incluso a la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. Cuando pensamos en un hombre que ha sido designado y que su designación es fiel, que su designación ha sido bien hecha, encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a José. ¿Recuerdan? José fue vendido a los ismaelitas, ¿se acuerdan? Y fue comprado por Potifar. ¿Y qué pasaba cuando José comenzó a administrar los recursos de su amo Potifar? Dice la Escritura, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, Potifar ve a José, que no conoce a Jehová de los ejércitos, pero ve cómo Dios lo está ayudando. Ese Dios a quien este esclavo adora, ese Dios le ayuda para que todo lo haga bien y para que prospere en todo lo que le encomiendo. Luego en el versículo más adelante dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y el jefe de la cárcel también, ¿se acuerdan? Cuando José es llevado preso, lo pone a administrar las cosas de la cárcel. Y dice, y entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Y qué pasó? Y lo que él lo hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, este hombre era diligente, este hombre, ¿se acuerdan? Tiene temor de Dios en las cosas que hace. Este hombre fue designado para hacer algo y lo hizo tan bien que aquellos que lo están viendo son animados a creer en el Dios a que este hombre sirve. Y ustedes saben que eso mismo fue lo que pasó cuando sirvió a Faraón, y sirve tan bien a Faraón que lo pone como el segundo de su reino. O sea, sirve tan bien, con tanta sabiduría, y él es claro, mi sabiduría no proviene de mí, mi sabiduría proviene de Dios. Hermanos, cuando somos delegados a hacer algo, cuando somos designados para hacer algo, quiera el Señor que también lo hagamos así. Que lo que el Señor nos signe en nuestras manos, sea mucho, sea poco, que pueda ser tan bien hecho que aquellos que no creen al Evangelio, aquellos que no creen incluso en el Señor, puedan ser movidos. No, realmente estos no son ladrones, se les nota en la cara y en las cosas, y en la ropa, en todo lo demás. No, se ve que estos no son mañosos. No, estos hombres trabajan fuerte, y lo que tienen se lo han ganado, no estafan a nadie en esa iglesia. Qué bueno, hermano, qué bueno que así sea, y así debe de ser. Debemos de recordar que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, ¿quién debería administrar las ofrendas de la iglesia? Bueno, como lo hemos dicho antes y repetimos ahora, alguien, en primer lugar, alguien que tiene la disposición, una disposición puesta por Dios, una disposición voluntaria,
una disposición respaldada. En segundo lugar, alguien que tenga la dignidad de los que administran. Alguien que tenga una dignidad que probada, una dignidad que ha sido puesta a prueba y ha resultado buena, eficiente, fiel, digna, amorosa, temerosa de Dios. Y en tercer lugar, la designación de los que administran debe ser una designación comprobada, una designación respaldada no solo por una persona, sino por varias personas. Ellos son los que deben administrar la iglesia. Ellos son los que deben administrar recursos de la iglesia. Y quiera el Señor que aquellos que estamos administrando podamos hacerlo de esa forma. Los pastores aquí administramos los recursos en el sentido de que decidimos sobre algunas cosas que hay que hacer. Hay cosas que no las decidimos, las decide el hermano Iván. Pagar el alquiler no lo decidimos nosotros, lo deciden los hermanos de Serafín. Pero igual tenemos que pagar y tenemos que ver que eso se haga en el tiempo, ¿verdad? Quiere el Señor, hermanos, que esta sea la forma de que podamos también elegir a otros también cuando van a administrar algo para el Señor, que lo hagan de esa forma. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido meditar durante estas semanas acerca de las ofrendas, Señor, y cómo las ofrendas deben ser administradas, de cómo las ofrendas deben ser dadas, cómo se deben de dar, qué cualidades debe de tener esa ofrenda, Señor. Ayúdanos, por favor, porque un día nos presentaremos delante de ti, Señor, no tendremos excusa y realmente queremos hacerlo bien, Señor. No solo delante de ti, como dice tu siervo Pablo aquí, sino delante de los hombres también. Queremos presentarnos con manos limpias, sin nada de reproches, sin nada que nos reproche, Señor, en la administración de los recursos. Te lo suplico, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.